Muy buenas tardes a los escuchas que nos acompañan en este inicio de semana, prácticamente en la última semana del mes de junio. Se ha ido muy rápido este sexto mes. Este análisis del primer semestre los invito también a que hagan una reflexión de cómo va su año, sus objetivos, su economía, su salud. Hemos tenido una ola tremenda de calor que nos ha venido a afectar a todos, sin duda alguna, pero que parece que ya va disminuyendo afortunadamente. Hay que prepararnos ya para la parte de las lluvias y enfrentar estos 6 meses del resto del año, donde sin duda vienen grandes retos, grandes cuestiones y siempre acompañados de una gran satisfacción de no dejar de hacer las cosas que nos gustan, de estar entablando con ustedes también semana con semana nuestros dos programas semanales y de estar innovando para cada uno de ustedes con este nuevo formato que estamos poniendo a su disposición. Esperamos que les guste, esperamos sus comentarios al respecto y quiero detenerme unos minutos para también agradecer a todas aquellas personas que estuvieron durante este mes en mi vida, como siempre aprovechando esa parte, esa sinergia en donde prácticamente ha hecho un mes muy completo, muy completo. En la emisión del viernes les daré más detalles de lo que significa este mes para un servidor, pero sin duda alguna ha sido lleno de retos, de temáticas, de análisis. Gracias a ustedes, clientes que nos siguen apoyando y dando su preferencia para llevar sus asuntos a buen término, porque sin ustedes no estaríamos creciendo también a nivel de la consultoría, a nivel del diagnóstico jurídico, también ya hoy como tanatólogo semiológico y todos los proyectos que vienen a futuro. Es porque gracias también a ustedes, agroescuchas, gracias a nuestra casa de estudios agroescuchas y de algunos otros espacios donde estamos también realizando transmisiones y participaciones al respecto, hemos estado creciendo. Vienen sin duda 6 meses de arduo trabajo en donde nuevamente vamos a retomar ese esfuerzo. Vamos a lanzar convocatorias para todos ustedes en relación a nuevos talleres, a nuevas temáticas y prepararles como hoy material inédito, material nuevo que les ayude en su formación como peritos. Viene una parte en una materia nuevecita que es economía. Estamos empezando las pláticas con una gran persona que estimo mucho y que a la distancia te saludo, esperando que tus compromisos puedan hacer un espacio para que nos hables de las teorías de la economía criminal, más o menos, pero que sin duda será un tema que será de vanguardia, será de gran utilidad. Felicito tu esfuerzo que estás haciendo en capacitarte en la máxima casa de estudios, en jornadas muy largas, muy arduas, pero sé que están valiendo la pena y estoy orgulloso siempre de ti por ese esmero que realizas día con día, por ser tu familiar, porque sabes que te apoyo incondicionalmente y que esa es la actitud, eso es lo que yo veo en ti, que te he dicho que tienes mucha capacidad al respecto y espero sigas por ese buen camino en todo lo que decidas hacer. Y bueno, dicho esto, desde nuestra biblioteca que ya todos ustedes conocen, quiero extraer nuevamente la frase del día de hoy para compartírselas a todos ustedes y dice: la justicia es gratuita, lo que cuesta son los medios de llegar a ella. Esto lo dijo Eugenio Blex. El día de hoy en su programa de Peritos sin la importancia de su dictamen, vamos a ver la actuación de un perito en criminalística. Recuerden que estuvimos viendo en la emisión del día viernes, haciendo un recordatorio muy rápido, las fracciones, las últimas dos fracciones de lo que conlleva el estudio y análisis de un feminicidio. Cuando se incomunica a la víctima y cuando
el cadáver es exhibido en una zona pública o en un lugar público. De ahí la decisión que se tomó también de esta frase, porque efectivamente quien denuncia tiene a su favor todo el aparato jurídico del Estado y debería de ser totalmente accesible. Los peritos oficiales también es parte de este aparato jurídico, el asesor jurídico, el agente del Ministerio Público, son los que llevan la pauta para que puedan ustedes lograr una impartición de justicia lo más adecuada posiblemente. Veíamos también que la penalidad es de 40 a 60 años y decíamos que si con eso se resuelve la situación, qué bueno, independientemente de la multa que también conlleva. Pero estamos convencidos de que nada, lamentablemente, revive a la persona, nada nos devuelve a ser querido y sobre todo el enfrentarse como familiares al reconocimiento de un cadáver y llevar a juicio al victimario del ser querido. Entonces, no tiene precio más que la forma de llegar a ella. Tiempo de las audiencias, traslados, situaciones como terapias adicionales posteriormente al suceso que de alguna manera marca a una persona de por vida. Si incluso logró salir con vida, también debe llevar un tratamiento, y es ahí donde se hace importante mencionarles y recordarles que somos de las pocas consultorías, y no de las únicas, que tenemos una clínica en psicología jurídica, y también ahí sí le podemos aseverar el proyecto en tanatología semiológica, donde le estamos apoyando a ustedes víctimas de un delito que perdieron a un familiar en este tipo de circunstancias, para su duelo, para entender y acompañarlos en todo momento, y que poco a poco puedan rehacer su vida, no sin olvidar a la persona, no desvalorando esa pérdida, pero sí ayudándolos en ese duelo que ustedes conllevan y que solamente ustedes en muchas de las ocasiones saben lo que significa la pérdida lamentable entre estas circunstancias de un ser querido. Dicho esto, los puedo saludar ya en vivo, en cuestión de las instalaciones, en video me refiero. Es un gusto estar con todos ustedes, y quiero también al mismo tiempo hacer la misma acotación ahora desde el punto de vista como perito, que vamos a seguir con esa cuestión de las frases, porque nos parece importante reforzar circunstancias, y la temática que vamos a estarles dando a partir del día de hoy en su programa de Peritos de Importancia, su dictamen. Vamos a enfilarnos también a nuestro 4º aniversario en el mes de agosto, con nuevas temáticas, con acercamientos. El tiempo es complejo a veces para poder llevar a cabo una elaboración de un dictamen, pero sí les vamos a presentar asuntos cada vez más específicos, concretos, para que ustedes tengan una idea de la importancia que tiene hacer un dictamen, e incluso ya con perspectiva de género, como los deben de estar o se debería estar realizando ya en cuestión de los feminicidios, para que con ello podamos establecer una relación directa en lo que queremos llevar a cabo. Y es así como les tengo el gusto de presentarles el dictamen en criminalística. Este dictamen ya de alguna manera posiblemente es conocido por todos ustedes, porque la criminalística es aquella que ha tomado mucha importancia. Hay licenciatura en criminalística y criminología, hay escuelas que ofrecen diplomados, y con todo respeto lo voy a decir, tenemos la firme creencia, la firme convicción de que lo que no cuesta no se valora, y más en una formación académica. Si bien es cierto, también se tienen que tener precios accesibles por distintas cuestiones, en cuestión de que no podemos encarecer el servicio, la capacitación, sí debemos de tener un costo-beneficio, con independencia de la metodología y del contenido. ¿Y por qué se los digo? Porque ustedes que decidan formarse como peritos, de entrada busquen organizaciones serias, que tengan conocimiento de causa,
porque recientemente hemos estado viendo que incluso ya ofrecen diplomados gratuitos o sesiones gratuitas para formar peritos en criminalística. Tengan mucho cuidado porque muchas veces son un gancho para cobrarles una inscripción, un diplomado, porque nada de esto puede ser gratuito y no porque necesariamente tenga que ser lucrativo, sino que esas instituciones han tenido como una especie de truco publicitario para engancharlos a ustedes. No con esto queremos decir que somos los únicos que podemos formarlos de manera ética y profesional como peritos, pero sí tenemos un gran compromiso con todos ustedes, con todos nuestros alumnados que año con año egresan de nuestra institución con un alto sentido de responsabilidad, con habilidades, con conocimientos y sobre todo también en muchas veces ya participaron como peritos adjuntos, si ustedes lo quieren ver, que sus exámenes que realizamos es una sesión de juicio oral real para que ustedes alumnos se puedan presentar ante y sentir la sensación de una audiencia y muchas otras cosas que estamos poniendo a su disposición. Entonces tengan ese cuidado necesario que se tiene que tener para la formación de perito. Perito no es solamente aquel que tiene un concepto teórico, aquel que puede decir que puede elaborar un dictamen y ofrecer sus servicios. También hemos encontrado en este sentido peritajes de 2,000, 3,000 pesos, pero de 4 o 5 hojas que demeritan mucho las cosas. Se están jugando la parte de un esclarecimiento de una duda razonable que tiene la autoridad y la posible libertad de un probable responsable. No es un juego ser perito y nunca lo debería de ser. Entonces acudan a las instituciones, pidan informes, pero sobre todo cerciórense de que les van a brindar mayor conocimientos, habilidades, destrezas que ustedes van a requerir como peritos para realizar un adecuado dictamen, una adecuada participación en el desarrollo de su prueba, y prueba de ello es lo que vamos a ver el día de hoy. Hablar de estos dictámenes en criminalística conlleva lo siguiente. Estamos hablando, no olvidemos el contexto de cuando hay una incomunicación y cuando el cadáver es exhibido en un lugar público. Bueno, decíamos en general, un poco recapitulando la emisión anterior del viernes, cuántas veces por X o Y razón ingresan sin nuestro consentimiento a nuestras redes sociales, revisan nuestro celular, etcétera. Acuérdense de esto, el perito en criminalística conjuntamente con el perito en dactiloscopía van a poder interactuar, porque seguramente si alguien revisó tu celular va a dejar sus huellas plasmadas en el celular y de ahí se puede establecer también tiempo, modo y lugar. Si estuviste incomunicada antes, si tu familiar, mejor dicho, estuvo incomunicada antes de que le privaran de la vida, entonces también se pueden establecer mediante estos dictámenes tiempo, modo y lugar. Es muy importante respetar las reglas básicas de la intervención de un perito. Es importante saber las técnicas para empezar a recabar, recolectar los indicios. Es muy importante la perforación del lugar donde se está trabajando. Algunos, insistimos, le llaman de la intervención, de la investigación, de los hechos, del hallazgo, etcétera. Es muy importante y por eso voy a estar constantemente poniendo la imagen que teníamos y con esto nos vamos a basar el día de hoy. Tenemos una especie de círculo donde siempre les hemos dicho, vamos a empezar eso del lado derecho superior, en donde debemos de tener siempre la capacidad como peritos de estar resguardando esta circunferencia, vamos a llamarlo así, de donde se encuentra el cadáver. Se debe de establecer una primera línea para que nadie pueda intervenir más que en su momento, si es necesario, los servicios de los paramédicos, si es que todavía la persona presenta signos vitales,
pudieran darle la atención y tratar desde ahí de salvarle la vida. Y posteriormente en la segunda parte tener la capacidad de controlar aquellos testigos, aquellos pues, curiosos, medios de comunicación y demás. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día y que siempre hemos insistido? Lamentablemente muchas veces se rompe este círculo de seguridad y pareciera que los reporteros les dicen ve y acércate lo más que puedas para tomar la mejor fotografía con independencia de los lentes y la capacidad de sus lentes, de su equipo fotográfico. De entrada están contaminando una escena, un lugar de investigación. En segunda, no se olviden que debemos de tener un respeto hacia el cadáver, porque al final de cuentas el cadáver está todavía contando su historia. Es decir, ¿por qué está contando su historia? Porque tiene rasgos. Les hemos dicho que como peritos deben de tener la capacidad de ver los últimos rasgos de su cara, de sus manos, la posición cadavérica, para poder de ahí plasmar una idea de lo que pasó, del sufrimiento, de la angustia, si fue obviamente severamente, no torturado, pero sí violentado, agredida en este caso, y ver los elementos necesarios para empezar a tener elementos de estudio. Por eso es este círculo que se maneja de esta forma, porque deberían de controlar a las personas que no tienen que estar dentro de un lugar que no deben de acudir. Se ha dicho que la preservación del lugar con una cinta es importante y que solamente deben de estar, insisto, los peritos, los paramédicos, el policía, el primer respondiente. Si es que se traslada a la gente del Ministerio Público, también deben de estar. Este primer círculo o esta cuestión siempre va a tener que ser obligatoria, siempre va a tener que ser resguardada. El probable responsable o el victimario lo que busca es dejar un mensaje claro de su poderío. Entonces, sabemos que no es fácil. Y aquí es donde viene un poco la parte también del perito de psicología, pero también o del psicólogo e incluso de los tanatólogos. Cuando se le da aviso al familiar o que acude al lugar donde está el cadáver porque le avisan que su familiar posiblemente sea la persona que está en el lugar donde se está realizando una investigación, sabemos que es muy pero muy complejo controlar las emociones. Debería de acudir un tanatólogo para explicarle las cosas, tratar de bajar las revoluciones emocionales, o incluso el psicólogo o psicóloga, porque es tanta la desesperación que va a tener la persona, y es entendible, que puede contaminar el lugar de la investigación y con ello evitar que se llegue a una impartición de justicia. También debemos de controlar a los curiosos, a todos aquellos que no tienen nada que ver, porque vamos contra el tiempo. Hemos insistido que, por ejemplo, hoy en día, con la ola de calor que estamos teniendo en nuestro país, imagínense con los trajes especiales que a veces usan los peritos, imagínense la temperatura, el estar haciendo un trabajo bajo a veces la lluvia, la combinación de calor, lluvia, frío. Entonces, entre más rápido se termine, y que a lo que quiero llegar es que el cadáver bajo estas altas temperaturas va a tener un menor tiempo, mejor dicho, de descomposición. Tenemos que trabajar bajo presión, bajo tiempo, porque de lo contrario vamos a poder, como peritos, dejar de ver elementos de estudio que nos puedan conllevar al esclarecimiento de la duda razonable que va a tener el juzgador. Entonces es muy complejo esta labor como perito, pero no imposible. Después también tenemos en esta serie de imágenes, tenemos ahora la parte en donde ya está haciendo el perito su labor en fotografía, y que recordemos que tiene una sola oportunidad, que puede ser de acercamiento, mediano acercamiento, gran acercamiento, conservar todos los detalles
que le van a ayudar más adelante a los peritos para hacer su trabajo. Entonces, dentro de este primer peritaje de criminalística o dentro del dictamen de criminalística va a estar inmerso siempre la parte del apoyo fotográfico, de todos aquellos elementos que tengamos para poder determinar lo que pasó o pudo haber pasado en ese lugar y determinar si estamos en un lugar de los hechos, del hallazgo, con independencia de que sepamos que es un lugar abierto o cerrado. Luego entonces, esa es una de las primeras labores. La recopilación tiene una técnica específica y por eso muchas veces se dice que es en círculo o en un cuadrado, y recordemos que hay técnicas para empezar a hacer la búsqueda. Entre mayor tiempo que sea más grande la parte del lugar donde estamos haciendo la investigación, tenemos que actuar para saber qué técnica vamos a usar, y eso es parte también de la formación que se les debe de dar a los peritos. Si no se te está dando las técnicas, es como no tener las bases principales para que tú puedas hacer tu trabajo como investigador. Acuérdate que tú como perito te vas a convertir en un investigador, en un observador más, pero que vas a aportar elementos para determinar de entrada, si estamos hablando, insisto, de un lugar de los hechos, de un lugar del hallazgo, estableciendo como perito la diferencia que un lugar del hallazgo es donde fue colocado a propósito el cadáver para que fuera localizado, y el lugar de los hechos es en donde se realizó el acto delictivo, donde a lo mejor fue privada, mejor dicho, de su vida la víctima. Y tenemos que reunir todos los elementos, tiempo, modo y lugar. Tenemos que incluso establecer la temperatura del cadáver que fue encontrada, y hay técnicas para establecer esta misma. Tenemos que ver qué indicios hay alrededor. Tenemos que tener la capacidad de observar si hay desgarramiento de la ropa, si dejó de alguna manera alrededor del lugar ciertas cosas que nos puedan indicar que fue ahí realmente donde pasaron los hechos. ¿Cómo pudiera ser esta parte? Vamos a pensar en un caso hipotético en donde una mujer acude a un parque de noche, llámese a pasear a su perro, llámese a correr o muy de mañana, y entonces el victimario ya la está acechando, ya la está esperando, ve que está un poco aislada la zona, y entonces ahí en el parque la somete, atenta contra su integridad sexual, lo decimos así para que sea más respetuoso, y posteriormente dentro del forcejeo y dentro de su cuestión como criminal, la priva de la vida y sale huyendo del lugar, pero deja el cadáver de la mujer. Si se dan cuenta, en esta narrativa tan sencilla es el lugar de los hechos, es donde ocurrió desde esa privación de la libertad, atentar contra el bien jurídico tutelado su intimidad sexual, lesionarla, golpearla y privarla de la vida. Seguramente va a haber manchas hemáticas, sangre, va a haber indicios de forcejeo, va a haber a lo mejor las uñas de la víctima o ciertas características que nos van a indicar que ahí realmente fue donde acontecieron los hechos, y que de manera natural, de acuerdo a la posición cadavérica donde como fue encontrada la víctima, entonces ahí fue posteriormente de los eventos delictivos donde la dejaron y posteriormente se dio a la fuga. Posiblemente en ese momento no se dio cuenta el victimario y pisó lodo o pisó heces de la mascota o de algo por el estilo, y dejó marcadas las huellas de sus zapatos. Entonces el perito dentro de esta parte nuevamente
va a tener dentro de este círculo y dentro de estas fotografías y de los cuadrantes que estamos viendo en las imágenes, va a tener que establecer esa situación, va a tener que tomar nota, va a tener que indicarle al perito en fotografía que tome fotografías, gran acercamiento, que le van a ayudar a esclarecer las dudas que en su momento vayan surgiendo de esta situación. ¿Qué es lo que pasa si ahora al momento de llegar a observar por principio de cuentas al cadáver, lo encontramos en una posición cadavérica que no es factible ni a las condiciones del lugar ni a lo que probablemente realizó? Entonces seguramente vamos a estar ante un lugar del hallazgo donde el victimario eligió para dejar a su víctima y que con el paso del tiempo fuera encontrada. Entonces por eso se dice que no hay delito perfecto. Seguramente también van a dejar algún indicio o rastro de su participación en el momento en que depositaron y dejaron a su víctima ya sin vida en determinado lugar. Algo muy importante dentro de esto: no se olviden de que estamos trabajando, literalmente, por muy difícil que sea, con un cadáver. De entrada merece respeto, y sobra decirlo, pero merece respeto. ¿Qué pasa si la persona que fue encontrada del sexo femenino sin vida fue envuelta en una bolsa, sofocada para que no pudiera respirar, asfixiada, y con ello perdió la vida? Por principio de cuentas, seguramente la bolsa va a presentar ciertos pequeños rasgamientos o a veces agujeros realizados por las uñas en su desesperación de intentarse librar de la bolsa. Y son indicios que el perito debe de tener la capacidad de encontrar. Pero vamos a pensar de otra manera. Vamos a ver la hipótesis de que fue ahí nada más dejada la persona, que en un lugar distinto fue envuelta ya sin vida la persona y la fueron a dejar en un estacionamiento, en un parque, etc. Pareciera mentira, pero es real y no es ficticio, quiero aclararlo, que en la bolsa de plástico en la que fue envuelta y abandonado el cadáver va a haber huellas, porque seguramente al momento de hacer la maniobra de carga del cadáver van a dejar huellas. Va a haber una sudoración posiblemente de las manos y van a dejar en el plástico huellas. Por eso es tan importante estos detalles de saber las técnicas e insisto, difícil labor de los peritos en campo, porque se van a enfrentar ante esta circunstancia de los familiares. Entonces, de otra manera, lo que queremos establecer es lo siguiente. Tenemos aquí donde está el cursor actualmente, precisamente esa parte. Bueno, dejemos que hagan, por muy difícil que sea, la labor los peritos, porque ahí hay indicios. Si lamentablemente, como suele pasar, insisto, en cuestiones tan entendibles, que por la desesperación, la sensación emocional, queremos llegar y ver a nuestro familiar, podemos contaminar de tal manera la escena que se les va a dificultar la investigación. ¿Cuántas veces podemos llegar a romper la bolsa para ver si se trata de nuestro familiar? Y con ello ya estamos alterando las evidencias. ¿Cuántas veces podemos llegar a abrazar a la persona y llorarle? Insisto, lo estoy diciendo con todo el respeto como tanatólogo, porque sé a lo que me estoy refiriendo. Sé el dolor que se causa en esa situación. He visto ciertas cuestiones al respecto y no son nada fáciles de tratar, incluso también en el nivel de sesiones ya para vivir un duelo. ¿Qué pasa cuando aparece la famosa sábana que va a cubrir al cuerpo? Todo eso, imagínense, envuelta en plástico, con la ola de calor, que hemos estado viviendo,
y luego le pones ¿cómo se llama? Una tela, aunque es de alguna manera para que la envuelva. Uno, vas a acelerar el proceso de descomposición. Dos, seguramente va a desaparecer ciertas huellas de los plásticos, y entonces, por ende, cuando llegue a hacer su labor el perito e intentar determinar la temperatura para saber qué tanto tiempo ha transcurrido del tiempo en el que fue hallada el cadáver y de su fallecimiento, desde ahí vas a tener una alteración de datos, porque ya hoy en día ya alteraste la temperatura. Es muy difícil y es muy complejo. Y me han dicho, es que seguramente hasta que tú te enfrentes ante ello vas a poder entenderlo. Debe haber técnicas, debe haber formas, e insisto, por eso se debe de acompañar de un tanatólogo para explicarles esa cuestión de cómo están haciendo su trabajo. Pero no para ahí las cosas. El cadáver va a ser llevado a la CEMEFO para hacer los estudios forenses o la autopsia. Y es ahí también donde les toca a los familiares hacer el reconocimiento. Y son palabras mayores. Son palabras mayores porque deben de determinar por principio de cuentas los peritos de hacer su trabajo para posteriormente dejar ver a los familiares con desesperación que están en condiciones tanto alteradas emocionalmente como poco óptimas en las instancias donde están estas instalaciones, esperando ver a su familiar. Y esto agrava muchísimo y de alguna manera es algo que los peritos es muy complejo hacer. Ya realizaron una autopsia para tratar de determinar las causas que conllevaban al fallecimiento. Va a presentar hematomas, va a presentar manchas hemáticas, posiblemente ropa desgarrada. Es decir, muchas veces se ensañan con la persona o la dejan de una manera irreconocible. Es muy fuerte lo que les estoy diciendo, pero es lo que viven tanto los peritos como los médicos forenses. Determinar las causas del fallecimiento, la temperatura del cadáver, la posición cadavérica, los rasgos cómo fueron encontrados, si nos pueden decir algo, los indicios que se dejaban alrededor, si hay indicios de una lucha, de un forcejeo, todo eso es lo que va a hacer un perito en criminalística para determinar esta cuestión. Y sobre eso, una vez que se tiene esta parte, entonces, y solo entonces se podrá hacer posiblemente una cronometría. Esta cronometría va a estar también basada en todo esto que se encuentra en el lugar de la intervención, en el lugar de la investigación, y se va a poder empezar a establecer en tiempo, modo y lugar cómo sucedieron los hechos, dónde sucedieron los hechos y en qué horario sucedieron los hechos. Y con ello se va a poder dar elementos a la policía de investigación para saber si tuvo contacto en las horas o momentos anteriores a los acontecimientos que pasó la víctima, con quién tuvo contacto, quién sabía que iba al parque o que paseaba de noche a su mascota, o que pasaba de regreso del trabajo siempre por el mismo camino. Si hubo testigos que pudieran ver a alguien que se acercó a la persona y puede tratar de identificarlos, la media filial o en este caso retrato hablado. Ver si hay cámaras de video particulares o la C5 para extraer y solicitar extraer los videos. Y con todo ello hacer una cronometría lo más exacta posible de cómo pudieron haber acontecido los hechos. Posteriormente ver un análisis de uñas, ojos, aparato reproductor, rasgos de desgarramiento, hematomas, mancha hemática,
para ver realmente qué tan fuerte fue un posible forcejeo, una posible defensa. Y aquí es en donde toma mucha importancia lo que hemos dicho. En un intento de feminicidio, que como tal, afortunadamente la víctima sale con vida y no así a veces el victimario, se tiene que determinar, y nosotros tenemos que determinar como peritos todo esto que se acaba de decir todavía con mayor importancia, con mayor claridad, porque lamentablemente lo que está pasando es que aquellas personas, aquellas mujeres que logran en un forcejeo, que logran hasta cierta cuestión librarse de su victimario, pero que en ese forcejeo o intercambio lo privan de su vida, pasan de ser víctimas a victimarias. No es posible y no debería de ser. No conozco, y lo es con todo respeto, que aunque sea un poco de sarcasmo, no conozco que le puedan decir: señor delincuente, déjeme estar atacando, por favor, para que yo me pueda retirar, o no me haga tanto daño para que yo pueda vivir, o no me, tal vez no únicamente le dicen que no la prive de su vida, pero es tanta la adrenalina que no se van a poner a pensar en esas cuestiones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se le da tanta preferencia en ocasiones a los victimarios en esas cuestiones, que pierden la vida ante su víctima? Bueno, entre otras tantas cosas es porque los dictámenes no se ofrecen de manera correcta y se va uno más por el camino de: es que le privaste de la libertad. Decíamos en la emisión del viernes que aquí entonces lo que se dice es que cuando no se tienen elementos suficientes para establecer que fue feminicidio, se seguirán las reglas de homicidio. Nunca establece la regla de que entonces, si la víctima sale avante de un forcejeo, lastima a su agresor hasta que le produce la pérdida de su vida, entonces ella es el delincuente. Nosotros como peritos lo que tenemos que hacer, con base a todo lo que estamos viendo en la pantalla, es darles elementos rápidos, oportunos a lo que es el juzgador, para decirle: a ver, bajo los principios de la criminalística, sí hubo un intercambio, sí se usó la fuerza, sí se usó incluso cierto químico para intentar que se desmayara, perdiera el conocimiento y ser más factible el abuso hacia su integridad sexual. Sí hay hematomas, sí hay manchas hemáticas que demuestran que su agresor la lesionó durante ese forcejeo para intentar disminuir sus fuerzas y que sucumbiera. Y que producto de ese intercambio, que es lógico entre victimario, víctima, víctima, victimario, a diferencia del delincuente o del victimario, nunca era la intención de la víctima propiciar un daño al mismo. ¿Qué es esto? Esto es importantísimo y lo estamos incorporando en nuestros dictámenes. Diríamos o recordáramos aquella cuestión que es a veces tan fácil o tan compleja de responder, en donde decimos: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Estamos ante ese dilema también aquí, pero aquí es más claro. Es evidente que primero existió una agresión hacia la mujer. Es evidente que hubo una planeación, un intercriminis por parte de su victimario. Es evidente que se llegó de los elementos, que hubo un análisis, un estudio de su víctima, que la acechó, que la acosó, hasta cometer el despliegue de la conducta antijurídica, antisocial denominada delito, que intentó atentar contra su bien jurídico tutelado, y que ahí, en ese momento, fíjense todos los elementos que ya vertimos como perito, y que es importante tener conocimiento de causa del derecho, aunque no lo ejerzamos. Un perito puede ser también abogado, sí, mas no el abogado puede ser perito en relación a un juicio. Es decir,
el agente del Ministerio Público no podrá, aunque tenga su credencial, ejercer como perito, literalmente, y viceversa. O porque no puede ser juez y parte. Entonces no quiere decir que te limite a que no tengas conocimiento para ver la teoría del delito, la teoría del caso. Entonces, en este margen de ideas, en una cronometría, tú vas a establecer tiempo, modo y lugar en que empezaron a suceder los hechos, de acuerdo a una narrativa de la sobreviviente, de acuerdo a una reconstrucción de los hechos que también está dentro de un dictamen de la criminalística, y vas a poder decirle a la autoridad, primero se suscitaron durante N minutos esta serie de actos en contra de la víctima porque se encontró ropa desgarrada, porque en las uñas se encontró ADN del victimario, porque hubo pérdida de cabello que se encontró también en el victimario o ya fallecido, porque presenta hematomas, porque presenta una mancha hemática producto de que sacó un arma punzocortante para someterla, etcétera, 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 y que posteriormente estos elementos dentro de un forcejeo bajo el principio de un intercambio es como logra quitarse esa situación de su victimario, pero ahí no está planeando, ojo, la víctima no está planeando atentar contra el bien jurídico de su victimario. Lo único que pasa por su mente es liberarse de su victimario. Es muy distinto, y esto como peritos lo podemos establecer en nuestros dictámenes, por supuesto que sí, que lo que pasa es que de acuerdo a la narrativa, de acuerdo a los indicios o elementos de estudio que tuvimos a nuestro alcance, se aprecia que si la víctima puede ser que en ese forcejeo le da una patada, le da un golpe, un aventón, lo que usted agarra una lámpara, agarra una piedra, lo que ustedes me digan, para liberarse de su victimario. Si producto de este despliegue de esta conducta con posterioridad el victimario pierde la vida, ¿por qué enjuiciar y por qué automáticamente convertir a la víctima en victimario si no hubo una planeación, si no hubo un intercriminis, si no hubo la intención directa de un daño? Dentro de este sarcasmo es como decir que van a tomar una piedra, es decir, permítame tomar una piedra para igualar un poco las fuerzas. Ahora permítame, hágase a un lado, porque si ahorita le pego, seguramente se va a ir de espaldas y está la banqueta y se puede pegar en la nuca. Y como consecuencia de ese golpe puede usted perder la vida. Entonces, vámonos un poquito hacia la izquierda para que usted caiga en el pavimento. Nunca se va a ver eso. Es inverosímil. Entonces, ¿de quiénes depende? No solamente lo que estamos viendo en la pantalla, con las técnicas de peritaje, con el aseguramiento del lugar de los hechos, con la reconstrucción de hechos, con la fotografía, con la dactiloscopía, sino tenemos que tener ese apartado de feminicidio o de violencia de género para establecer las bases y decirle al juzgador, desde nuestro punto de vista como peritos, que hay elementos suficientes para establecer que lo que hizo la víctima fue defenderse. No hubo un abuso de fuerza. Voy más allá como perito. Se libró ya de su victimario mediante un forcejeo, insisto, agarró un objeto, lo golpeó, no se desmayó por completo, pero sí está indefenso. Es tanta, y es comprobable a nivel psicológico, que es tanta la adrenalina que va a tener la víctima, que está fuera de sus cabales, de sus sentidos. Y ojo, los principios de la psicología sí están estableciendo que cuando una persona está fuera de control, necesita un tratamiento psicológico, uno, para entender
la magnitud de sus hechos, el por qué lo hizo y las consecuencias. Pero entonces ahí entraría esa parte psicológica para decir que en condiciones normales la víctima jamás hubiera atentado adicionalmente con mayor fuerza a su victimario. ¿Qué les quiero dar a entender? Insisto, hay un forcejeo, lo golpea, cae semi inconsciente. ¿Y cuántas veces ustedes habrán escuchado que aprovecha ese instante para golpearlo sanguinariamente y producto de sus golpes pierde la vida? Es a lo que me refiero. Por eso a veces dicen, es que entonces pasas de ser víctima a victimario. ¿Cómo quieren, con todo respeto, que reaccione la víctima? Nos puedan decir, es que debe salir corriendo, debe pedir apoyo. La legítima defensa nada más es repeler la agresión. Sí, pero aquí ya fuiste sometida con lujo de violencia o privada un tanto cuanto de tu libertad. Ya fuiste agredida o golpeada. Ya intentaron agredirte en tu intimidad sexual. Y todavía le pides a la víctima que tenga un raciocinio, un control de sus emociones para poder nada más librarse de su victimario y escapar. La normatividad puede ser muy, ¿cómo les digo? Adecuada a estos parámetros, pero la realidad lo que quiero decir es que la realidad va a sobrepasar a la teoría. Entonces dejemos de hacer juicios de valor, dejemos de hacer esta parte en donde ahora la víctima va a ser el victimario. Y esto lo digo porque recientemente, como les dije, hubo una mujer que pasó 9 meses privada de su libertad. Iba a ser condenada a N número de años y solamente porque tuvo la fortuna de que llegó una persona tanto a retomar su asunto y a través del juzgador revisar, dijo que no había por qué ser considerada como el victimario. Pero entonces la familia del victimario reaccionó, los derechos humanos reaccionó. Bueno, todo eso hay que cambiarlo y empezando como peritos, empezando a tener esa capacidad. Y recuerden, ya somos de los primeros en estar hablando de un apartado dentro del contenido de los dictámenes de perspectiva de género a cuestión del feminicidio. Por eso fue muy importante establecer la relación del artículo de referencia del Código Penal Federal en sus 7 fracciones, y que a partir ya de la próxima semana estaremos empezando en este espacio también a hablar de los dictámenes que ya lo hemos hecho, pero más a fondo, de los dictámenes con perspectiva de género, apoyados del protocolo precisamente de investigación a nivel ministerial, policial y pericial. Si ven, nuestra labor como perito es cada vez mucho mayor. Nos exige estar actualizándonos con cualquier otra profesión, y por eso nos hemos detenido a hacer ese tipo de análisis para todos ustedes. Los invitamos a formar parte de nuestra generación, de nuestra nueva generación, de nuestros nuevos dictámenes, a los que ya sean peritos, a nuestros cursos de actualización, a nuestras actividades de conferencias, talleres y debates al respecto, porque en este segundo semestre de este año en curso vamos a empezar a preparar todas estas actividades, porque es importante difundir. Si tú, familiar, si tú eres víctima y te están intentando considerar como victimaria, porque por X o Y razón tu victimario perdió la vida, no dudes en acercarte a nosotros, a nuestra clínica en psicología jurídica, para un acompañamiento
acompañamiento jurídico, pero también para determinar como diagnóstico jurídico la mejor de las estrategias en compañía de la parte gubernamental, si está siendo representada por la gente del Ministerio Público o de manera particular como postulante, litigante o abogado. Y precisamente también tenemos a los expertos en peritos que están en campo, que todos los días están vendiendo o elaborando dictámenes, y que con la suma de estas dos características podemos darte la mejor opción para tu representación. Si por otro lado quieres ser perito en criminalística, en fotografía, en dactiloscopía, ven y acércate a nuestra nueva generación, porque a todos estos dictámenes y a todas estas formaciones, a nuestros temarios, les hemos colocado un punto muy importante, un apartado muy importante para que puedan ver cuándo rendir un peritaje normal, vamos a llamarlo así, contra un peritaje de género. Porque acuérdense, también vimos al final de la emisión del viernes que cuando se determine por parte de la autoridad que no hay elementos suficientes para tomarlo en cuenta como feminicidio, seguirán las reglas de un homicidio. También acuérdense que cambia mucho la cuestión de la sanción o de la sentencia, que va de 40 a 60 años en un feminicidio a lo que dicte y determine en un homicidio. Está en nosotros contribuir como auxiliares en la impartición de la justicia a través de nuestros dictámenes para el esclarecimiento de la duda razonable del juzgador, para el beneficio que no sigan pasando de esta parte. También, por supuesto, tenemos ya en su momento disponibles charlas, talleres, conferencias de lo que son los derechos humanos y garantías individuales que han sido mal interpretados, que han sido mal llevados, y lo digo con todo respeto hacia la autoridad y el organismo correspondiente, porque no es como lo están llevando. No, tampoco es hacer recomendaciones nada más bajo circulares, o defender al delincuente porque le apretaron las esposas o porque hubo un indebido proceso. La justicia no es eso, la impartición de justicia no es eso. Es muy, muy distinto a todo eso y todavía nos hace falta muchísimo. Normatividad hay, esencia hay. Acuérdense que incluso también ya está el nuevo Código de Procedimientos Nacionales Civiles y Familiares, que se suma al Código Nacional de Procedimientos Penales. El camino se está gestando para unificar las normatividades, aunque nos hace falta mucho, y con ello nos faculta como peritos a tener más responsabilidades. Está facultado el primer respondiente también para hacer actividades de perito, y debemos de coayudar, auxiliar en todo momento a cada una de las instancias que participen en esta gran labor de impartición de justicia. Nadie dijo que es fácil hacer un dictamen con perspectiva de género. Nadie dijo que es fácil revisar, analizar la carpeta de investigación de un feminicidio, pero tampoco es fácil hablar de un intento de feminicidio, y tampoco es fácil regresar a las bases de un homicidio. Entonces, todo eso es lo que nos espera como peritos en esta gran labor como auxiliares. De nosotros es gran parte de la carga de probanza ante un juicio, para que entre mayor sea nuestro conocimiento, mejor sea nuestro desempeño, y podamos forzar el día de mañana que los medios de comunicación,